Hola, ¿qué tal? Buenos días, tengan todos. Muchas gracias por estar presentes, muchas gracias por su tiempo. Antes de comenzar, me gustaría, si alguien me puede decir si se está compartiendo bien la pantalla. Sí, sí, perfecto, muy bien. Pues nuevamente, buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia a esta pequeña plática que vamos a tener el día de hoy, por parte del Plenia Science Institute. Bueno, pues antes de comenzar, me gustaría siempre recordar acerca de la exclusión de responsabilidades sobre el consumo de productos en Plenia, ¿no? Recordando que los productos de Plenia pues están formulados como suplementos alimenticios y no están destinados pues para diagnosticar, tratar, prevenir ni curar ninguna enfermedad, ¿no? El uso de estos productos es responsabilidad de quien lo consume y de quien lo recomienda, y la información aquí presentada es meramente informativa, ¿no? Es recomendable siempre consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier programa de suplementación, y por lo tanto eso es lo que nos lleva pues a la plática del día de hoy. El día de hoy tenemos una plática bien interesante relativo a un producto que se llama Fungi Coffee Gourmet, y le pusimos de título: De la naturaleza a tu taza, beneficios de los hongos comestibles. Buenos días, para quien no me conoce, mi nombre es Jesús Ignacio García Aguirre, soy ingeniero en biotecnología, maestro en ciencias, y actualmente me encuentro haciendo un doctorado en el Laboratorio de Nutrición y Alimentos Funcionales para Acuicultura en CIAT Unidad Mazatlán. Y estoy muy contento el día de hoy de venir a platicarles un poco sobre todas las virtudes y beneficios que pueden tener los hongos comestibles y sobre todo los hongos medicinales, y platicar pues de este producto de Plenia que tiene esta adición de estos productos de hongos pues dentro de su formulación, ¿sí? Entonces, finalmente el propósito de esta charla pues lo que buscan es hablar principalmente de lo que son los hongos medicinales. Vamos a mencionar un poco sobre lo que es su valor histórico y enfocarnos muy, muy bien en lo que es el valor científico, es decir, de estos ingredientes que conforman Fungi Coffee, qué atributos medicinales tienen estos hongos, obviamente basándonos en la evidencia publicada, ¿no? Entonces vamos a hacer como una revisión bibliográfica de las virtudes y beneficios que tienen estos hongos. Entonces, vamos a poder responder a estas dos preguntas: si es que pueden los hongos desempeñar un papel en la prevención de enfermedades, y pues vamos a terminar hablando de por qué un café, ¿no? ¿Por qué formularlo a manera de un café y cómo ayuda a que los hongos puedan tener ese beneficio, ¿no? Y bueno, pues antes de comenzar, siempre me gusta hacer esta comparación, hablando sobre que los hongos pues son organismos muy especiales, ¿no? No entran dentro de la categoría de plantas, ya que no tienen clorofila, no son capaces de producir su propio alimento, no entran tampoco bajo la categoría de los animales, porque son inmóviles. Entonces, si bien podemos ah, pues decir que se parecen más a las plantas porque los vemos crecer en nuestras macetas, a lo mejor en el entorno, creciendo sobre de un árbol. Pueden parecer plantas, mas no lo son, ¿no? Si nosotros tuviéramos que comparar a los hongos con alguno de estos dos, ya sea plantas o animales, diríamos que se parecen un poco más a lo que son los animales, principalmente porque sus células son más similares, ¿no? Entonces, de ahí que se le conozcan como la carne de los bosques, porque también tienen cierto contenido de proteínas, que es lo que los hace parecerse un poco a lo que es la carne, ¿no? Entonces, pues es importante destacar esta diferencia, ¿no? Se reproducen por esporas, absorben sus nutrientes de forma extracelular mediante la producción de enzimas. Entonces son organismos únicos, ¿no? Y nosotros los podemos encontrar de diferentes formas, tamaños, colores, y estoy muy seguro que todos los hemos visto en el supermercado, ¿no? Entonces, los vemos en el supermercado. Los más comunes que vemos son los champiñones, pero me gustaría preguntarles si hay alguien aquí que haya consumido algún tipo diferente de hongo, ¿no? Además de los hongos comunes que vemos en el supermercado, ¿no? Como cuáles podrían, setas, muy, muy, muy ricas las setas, muy nutricionales, y tienen una consistencia muy diferente al champiñón, ¿no? Si alguien tiene el gusto de probarlas, pues son muy diferentes, ¿no? Orellanas, que son también las setas. Entonces, hay muchos, ¿no? Si nosotros vamos a un supermercado, vamos a encontrar los champiñones, las setas, shiitakes, portobelos, creminis. Entonces, el consumo de hongos, pues ya está más a la mano, vamos a decirlo así, en diferentes centros comerciales. Pues es más común su consumo, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a hablar un poquito sobre los hongos medicinales.
Si bien muchos hongos son comestibles, también dentro de la categoría de lo que son los hongos comestibles, hay hongos que se conocen como hongos medicinales. Si ustedes a mí me preguntaran cuáles son o cuáles hongos son medicinales o cuáles hongos tienen sus atributos medicinales, yo les diría que todos. ¿Por qué todos? Porque todos los hongos que son comestibles, ¿no? Porque todos esos hongos comestibles comparten características estructurales, comparten la producción de ciertos compuestos que pueden tener ese efecto en promover el bienestar en general de las personas, ¿no? Sin embargo, pues vamos a ver que dentro de la categoría de los hongos comestibles, hay hongos que tienen propiedades medicinales mucho más amplias del que puede tener, por ejemplo, un champiñón o del que puede tener una seta, ¿no? No quiere decir que no tengan los atributos medicinales, pero pues los tienen en mayor medida, ¿no? Entonces, vamos a ver. El rol de la medicina alternativa ha tomado una gran importancia a lo largo de los años, principalmente porque hay muchas personas preocupadas en su bienestar, ¿no? En que no quieren pasar la vida consumiendo medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces, se abre una nueva rama de investigación que va de la nutrición enfocada en salud. ¿Y qué es lo que es la nutrición enfocada a salud? Que nosotros aprovechemos los nutrientes y las virtudes de diferentes alimentos para que estos, además de nutrirnos, sean capaces de promover nuestro bienestar, ¿no? Es decir, le damos un atributo de funcionalidad a los alimentos que consumimos. Entonces, este rol de la medicina alternativa pues ha tomado mucho auge dentro de los últimos años. Y dentro de todo el mercado, pues las plantas tienen bien acaparado todos estos productos, ¿no? Entonces son de los más estudiados, son de los más los fitoquímicos de las plantas, como son más accesibles, han llamado más la atención y están más disponibles, pues han sido la principal fuente de investigación, ¿no? Sin embargo, se ha encontrado que a lo largo de los años, los hongos han demostrado tener características bien interesantes y bien particulares que los han hecho tener o demostrar un potencial uso terapéutico para tratar diferentes enfermedades, principalmente por su gran cantidad de compuestos bioactivos, ¿no? Entonces, ¿a qué le vamos a llamar nosotros hongos medicinales? Como ya dijimos, entran dentro de esta categoría los hongos que destacan porque tienen compuestos capaces de promover el bienestar, ¿no? Entonces, los hongos medicinales son hongos que se pueden utilizar como medicamento para tratar diferentes malestares e infecciones, ¿no? El uso de los hongos no es de hoy en día, se remonta a a la medicina tradicional china, donde estos se utilizaban pues para tratar un sinfín de enfermedades, ¿no? Principalmente para reducir la inflamación, para tratar enfermedades relacionadas con las vías respiratorias, entre otras, ¿no? Entonces, en países asiáticos es de lo más utilizado en la medicina tradicional, como ya les comenté. Y de hecho, de un tiempo para acá, algunos de estos hongos se han utilizado como complementos a diferentes tratamientos contra el cáncer. Por ejemplo, algunos hongos como el reishi, el cola de pavo, que ya son de los más estudiados, se usan como complementos, ¿no? Eso es lo más importante, nunca se utilizan como una alternativa a un tratamiento contra el cáncer. Se utilizan como complementos para tratar los efectos secundarios que pueden tener estos tratamientos, porque los tratamientos contra el cáncer son muy agresivos, ¿no? Entonces, las personas que se exponen a esos tratamientos, pues suelen presentar mucha fatiga, mucho dolor en el cuerpo. Entonces, las cualidades que tienen los hongos ayudan a que estos efectos secundarios, vamos a decirles así, pues se vean disminuidos y sobre todo si tienen el potencial de disminuir, por ejemplo, células cancerígenas, pues un efecto van a tener dentro del organismo, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe que tengan diferentes cualidades o por qué han llamado la atención del sector científico? Pues principalmente porque poseen actividades antioxidantes, es decir, dentro de nuestro organismo se puede producir estrés y como medida de defensa contra diferentes infecciones bacterianas, contra diferentes infecciones víricas, se generan estos radicales libres que pues la idea es atacarlos, ¿no? Reducir la carga de estos organismos, pero cuando hay un desequilibrio, porque estos radicales libres también se generan por efecto del estrés, por efecto del ambiente, por efecto de cómo nos exponemos a diferentes alimentos, por ejemplo, también el desnivel entre estos radicales libres y el sistema natural del cuerpo para evitarlos,
pues provoca lo que se conoce como estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo, pues lo que hace es atacar a diferentes células del organismo, atacando a macronutrientes como las proteínas, atacando a los carbohidratos e incluso puede atacar al ADN y se empieza a favorecer el envejecimiento, ¿no? Entonces también se han encontrado efectos hepatoprotectores, efectos anticancerígenos, antidiabéticos, entre otros, ¿no? Por eso es que han llamado tanto la atención los estudios basados en hongos y principalmente se han detectado que estos poseen dentro de su composición o son capaces de formar diferentes compuestos que favorecen al bienestar, como cuáles algunas vitaminas como el ácido ascórbico, compuestos antioxidantes como los flavonoides, algunos terpenos, ácidos cinámicos, alcaloides, ácidos fenólicos y los oligosacáridos que son de los más estudiados porque se ha encontrado que estos pueden interactuar con muchos receptores del organismo y promover toda una serie de respuestas que finalmente desencadenan en una mayor producción de células relacionadas al sistema inmune, como citoquinas proinflamatorias, como células CADIS, como células glóbulos blancos, glóbulos rojos, etcétera, ¿no? Y eso permite que el cuerpo esté más listo para combatir a las infecciones, ¿no? Es como si le diéramos lo necesario, las herramientas necesarias para evitar una infección, ¿no? Entonces, dentro de los efectos que se buscan o que se han buscado, se han encontrado dentro de su estudio, pues se ha visto que estos pueden interactuar a diferentes niveles del organismo, principalmente favoreciendo el sistema inmune. Como ya les comenté, estimulan receptores que desencadenan respuestas para generar mayores células relacionadas con el sistema inmune y de esta manera el cuerpo esté listo para combatir infecciones. Favorecen también al sistema antioxidante porque dentro de nuestro organismo hay mecanismos para combatir el estrés oxidativo y se producen enzimas como la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa y la catalasa que combaten esos radicales libres y por lo tanto pues se busca una homeostasis, ¿no? Que el cuerpo se regule solo. Sin embargo, ya dijimos que este sistema no siempre está en balance y cuando existe este desbalance, pues favorecen a la producción de mayores enzimas antioxidantes que permiten combatir de mejor manera el estrés oxidativo. Y uno de los estudios más interesantes que se han encontrado dentro del uso de hongos comestibles es el favorecer a lo que es a la microbiota intestinal. Lo que nosotros llamamos como microbiota intestinal son todos aquellos microorganismos que existen en nuestro tracto intestinal y viven para favorecernos, ¿no? Tenemos una relación simbiótica. Nosotros los alimentamos con lo que nosotros consumimos, ellos ayudan a degradar algunos nutrientes, generar algunas enzimas, proteger las paredes del intestino, etcétera. Entonces se ha encontrado que algunos compuestos que pueden tener los hongos pueden favorecer al crecimiento de ciertos grupos de bacterias dentro del intestino y de este modo favorecer a lo que es un mejor bienestar, porque estos grupos de bacterias pueden producir a lo mejor o favorecer al sistema de comunicación con el sistema inmunitario o con el sistema antioxidante, o producir péptidos que son proteínas que se encargan de pegarse a las paredes intestinales y de este modo evitar que los microorganismos patógenos pues puedan entrar o ser absorbidos a través de los enterocitos y llegar a diferentes partes del organismo, ¿no? Entonces, si bien el conocimiento sobre el uso de hongos medicinales es algo viejo, o sea, se ha utilizado desde hace muchos años y hay escritos en la medicina tradicional china que van hasta más de 2000 años atrás, donde se utilizaban principalmente para tratar algunas enfermedades y su uso se asociaba principalmente a la realeza, pues la mayor parte de los estudios más importantes en hongos medicinales, pues comenzaron allá por el 2010, ¿no? Cerca de 15 años atrás, porque se ha visto favorecido. ¿De qué forma? Bueno, pues tenemos ensayos clínicos aleatorizados, es decir, son aquellos ensayos más estructurados donde se tienen mayor control sobre las personas que ingresan, tenemos un grupo placebo, un grupo con el tratamiento y vemos los efectos, ¿no? El uso de modelos animales sofisticados, si bien el uso de ensayos aleatorizados en humanos, pues son muy importantes para ver realmente el efecto, requieren de muchos recursos, ¿sí? Entonces, el uso de modelos animales permite o facilita una investigación de cómo pueden estos componentes interactuar con un organismo vivo y poderlo extrapolar al ser humano. Obviamente estos modelos animales pues tienen que tener ciertas características como compartir eh, ciertos genes con nosotros o tener los mismos órganos que nosotros para poderlo extrapolar de esta forma.
¿no? Modelos como modelos murinos, como el uso de ratones, o incluso se han utilizado peces como el pez cebra, que se han visto que son muy fáciles de tratar, muy fáciles de manejar y sobre todo muy económicos, ¿no? Entonces, el uso de análisis ómicos, donde podemos ver nosotros cómo interactúan diferentes moléculas con proteínas en el organismo y sobre todo la validación estadística, que es la más importante para encontrar correlaciones o efectos importantes en los resultados que estamos obteniendo. Hoy en día existen, perdón, muchos paquetes estadísticos que nos permiten tratar una cantidad muy grande de datos y por lo tanto pues tener un resultado mucho más confiable en poco tiempo, ¿no? Entonces, de los hongos más estudiados y de los que vamos a ver el día de hoy con esta charla, pues se encuentran el reishi, o también conocido como, cuyo nombre científico es Ganoderma lucidum. Tenemos al Cordyceps, a la melena de león y tenemos también al shiitake y al maitake. A partir de esta presentación, vamos a ver evidencia bibliográfica publicada por diferentes revistas y de diferentes instituciones, donde el uso de estos hongos, de estos hongos medicinales pues se ha utilizado para diferentes fines, ¿no? Entonces vamos a ir un poquito repasando esta evidencia bibliográfica para ver cómo estos hongos tienen un efecto importante dentro de los organismos, ¿no? Entonces vamos a comenzar principalmente con el hongo conocido como Ganoderma lucidum, que este es uno de los hongos más antiguos, más estudiados, porque su uso se remonta allá por los filósofos de los filósofos asiáticos, donde se utilizaban como medicamento, principalmente porque puede aliviar la inflamación, puede, tiene un efecto importante en el tratamiento contra la tos y el asma, en la inquietud, permite que las personas se encuentren, disminuya su nivel de ansiedad, en las palpitaciones, deficiencias pulmonares, en las pérdidas del apetito, etcétera, ¿no? Tanto fue el auge de este hongo por aquellos tiempos que se le empezó a conocer como el hongo de la inmortalidad o el hongo de la longevidad, porque sus usos se relacionaban con el bienestar en general, ¿no? Hoy en día es complicado encontrar Ganoderma lucidum de forma libre, casi todo pues se cultiva, ¿no? Entonces, ¿a qué se deben sus atributos medicinales? A que estos poseen muchos polisacáridos, es decir, carbohidratos, dentro de su organismo que pueden interactuar con varios receptores, triterpenoides, esteroides, entre otros, que pueden favorecer al bienestar en general, ¿no? Y se ha encontrado o se ha relacionado que estos componentes y el uso de este hongo, pues va relacionado a efectos antitumorales principalmente, que es para el uso que se utiliza, es decir, actúa como inmunoestimulante, también para promover al sistema antioxidante, que es el que les comenté, que facilita el que se produzcan enzimas antioxidantes para reducir el estrés oxidativo, efectos antimicrobianos, antidiabéticos, cardioprotectores, entre otros, ¿no? Entonces, hoy en día, el estudio de los hongos pues ha permitido investigar sobre cuáles son o cuáles son aquellos usos que se les puede dar a estos hongos, ¿no? Y hablando un poquito sobre algunos estudios publicados en Ganoderma lucidum, tenemos dos que quiero destacar, donde el uso del extracto del cuerpo fructífero de este hongo, utilizado en un modelo murino como son los ratones, para evaluar su efecto en células cancerígenas de cáncer tipo colorectal, pues los científicos que lo evaluaron encontraron que el uso del extracto de Ganoderma lucidum indujo a la apoptosis, es decir, a la destrucción celular de estas células cancerígenas, es decir, no se propagaban de la misma forma. Y en el estudio también se encontró que los ratones que habían sido estimulados con células cancerígenas, pues también se encontró que en aquellos grupos tratados, tanto el tamaño como el peso de los tumores, pues fue más reducido comparado con el grupo que no fue tratado, es decir, con un grupo control que ellos le llaman. Entonces, nos da un indicador de que este hongo se puede utilizar para tratar este tipo de malestares como el cáncer, ¿no? Les digo, aún es importante que se deben de realizar muchos más estudios para evaluar si realmente hay un efecto importante en esto, pero hasta el momento, la evidencia nos dice que sí pueden tener un efecto en el tratamiento contra estas enfermedades. Una de las características de los hongos es que no solamente se puede utilizar el cuerpo fructífero, es decir, la parte que nosotros vemos, sino también sus esporas. En el caso de Ganoderma lucidum, las esporas juegan un rol bien importante porque se ha encontrado que son las que tienen una gran cantidad de compuestos bioactivos, ¿no? Como los que mencionamos hace un momento. Entonces, en este otro estudio, realizado en el 2020, estos autores utilizaron un modelo murino, es decir, ratones, a los cuales se les indujo con diabetes.
Ellos lo que buscaban era ver qué tanto era el efecto que pueden tener estas esporas en la absorción de la glucosa en la sangre y de algunos triglicéridos, ¿no? Entonces, ¿qué encontraron? Ellos vieron que el grupo de ratones diabéticos tratados con esporas de Ganoderma lucidum, pues encontró una reducción significativa en la glucosa en sangre. Esto es porque algunos carbohidratos que tienen los hongos, como son tan complejos, compiten con los carbohidratos de absorción rápida y eso permite que se absorban de forma mucho más lenta, ¿no? Es decir, tiene un efecto antagónico con estos. Además, estos autores también evaluaron el riesgo a cardiopatías, entonces encontraron que en aquellos ratones tratados con esporas de Ganoderma lucidum, pues hubo una reducción en la fibrosis del colágeno del corazón y la reactividad del glucógeno en el miocardio, es decir, aquellos ratones tratados con estas esporas, pues tenían una protección mucho más grande a no padecer una enfermedad cardíaca, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque nos indica que este hongo no solamente tiene un efecto en destruir células, sino también en la absorción de algunos nutrientes, como el caso de los carbohidratos, ¿no? El otro hongo del que vamos a hablar, que es Cordyceps sinensis, es un hongo bien interesante porque este hongo es un hongo entomopatógeno. Por entomopatógeno nos referimos a que crece sobre insectos, ¿sí? Entonces, tanto fue este comportamiento del hongo tan importante fue que, que permitió que algunos autores lo asociaran a la ciencia ficción y es como nació una serie que se llama The Last of Us, que es un videojuego donde habla que los hongos pues, pueden atacar a los seres humanos, ¿no? Es ciencia ficción meramente, ¿no? Pero es un comportamiento bien interesante porque puede crecer dentro de insectos y controlar sus actos, ¿no? Así es como funciona este hongo. Se ha encontrado en el aspecto medicinal, en el caso de los humanos, pues no hace eso, es un hongo medicinal en el que hemos encontrado cualidades bien interesantes y bien importantes, ¿no? Es un hongo que tiene el potencial de interactuar con el sistema de respiración celular y promover a lo que es la producción de ATP. El ATP es la moneda de cambio energético, ¿no? Estimula la producción de esta molécula para que haya más energía metabólica y por lo tanto el oxígeno se pueda aprovechar de mejor manera y las personas que los consumen pues se sienten mucho más activas, con mucho más energía que cuando no se consume, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esta actividad? A muchos compuestos, principalmente los polisacáridos, pero dos en particular, que son la cordycepina y la inosina, que son a los que se les atribuye sus cualidades medicinales más importantes, ¿no? Entonces, también les quiero hablar de este hongo que es súper interesante, que es Ericium erinaceus, que también se le conoce como melena de león por la forma tan característica que tiene, ¿no? Los cuerpos fructíferos se forman a través, como si fueran picos, que crecen de forma congregada y dan la simulación de ser una melena de león, ¿no? Por eso se le conoce de esta forma. ¿Y por qué les digo que es bien interesante? Porque si bien comparte características o cualidades con otros hongos, es decir, que puede promover al sistema antioxidante, tiene actividades antimicrobianas y efectos anticancerígenos, su cualidad más importante se basa en sus efectos neuroprotectores y neuroregenerativos. ¿A qué se debe esto? A que este hongo tiene algunos compuestos como las sericenonas y las erinasinas, que son componentes que pueden atravesar la barrera hematoencefálica, llegar al cerebro y pueden interactuar con algunos receptores, específicamente el receptor de regeneración neuronal, y por lo tanto promover a la neogénesis de las neuronas, ¿no? Entonces puede promover a que se formen nuevas neuronas y a favorecer, también se ha encontrado que tiene efectos para reducir la ansiedad, la depresión e incluso se ha propuesto como un tratamiento contra el Alzheimer porque ya que tiene esta actividad neuroprotectora, pues si bien no da marcha atrás a lo que es la enfermedad, sí favorece a que las neuronas pues no se degraden tan rápidamente y por lo tanto las personas que padecen de esta enfermedad pues puedan tener una mejor calidad de vida, ¿no? Sin embargo, es solamente una propuesta clínica. Aún hay muchos estudios que se deben de hacer para ver cómo este hongo realmente se comporta ante este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué podemos encontrar en la bibliografía? Tenemos un artículo publicado en el 2022 donde se utilizaron los cuerpos fructíferos de Cordyceps sinensis, donde se evaluaron diferentes atletas, ¿sí? ¿Qué era lo que buscaban estos autores? Ellos buscaban evaluar el efecto del rendimiento del ejercicio de 22 corredores amateurs
en un periodo de 12 días, ¿no? O sea, es decir, querían ver qué tanto efecto tenía Cordyceps en el rendimiento energético. ¿Qué es lo que encontraron? Que en aquellas personas a las cuales se les facilitó el cuerpo fructífero de Cordyceps, pues eran corredores más activos, tenían un mejor rendimiento aeróbico, es decir, sus niveles de oxígeno eran más altos que personas que mismos atletas que no consumían el cuerpo fructífero, y también se disminuyó su ritmo cardíaco y la intensidad submaximal en un periodo de 8 semanas. Es decir, estos corredores tenían mucho más energía y aprovechaban de mejor manera el oxígeno para realizar sus actividades de ejercicio, ¿no? Eso es muy interesante porque nos indica que favorece a la forma en la que la energía se utiliza dentro del organismo. Un estudio publicado en el 2023, donde se utilizó el huevo fructífero de Lysium erinaceus, buscaba evaluar el efecto cognitivo que puede tener en mejorar el estado de ánimo de adultos jóvenes cuando se buscaba un efecto agudo, es decir, durante un periodo de 60 minutos, o un efecto crónico durante 28 días, ¿sí? ¿Qué es lo que encontré? Es decir, después de una toma, a los 60 minutos, cómo se sentían esas personas, ¿no? ¿Qué es lo que encontraban esos autores? Que en el efecto agudo, una dosis única de este cuerpo fructífero del hongo permitió rendimientos más rápidos. Es decir, las personas que lo consumían se encontraban más enfocadas, más listas para realizar sus actividades en ese periodo de tiempo, ¿no? Y en el efecto crónico, encontraron que las personas que consumían el cuerpo fructífero del hongo por más de 28 días, pues este podía reducir de forma significativa lo que es el estrés, y por lo tanto estas personas podían vivir su día a día de mejor manera, ¿no? Y también puede mejorar la velocidad del rendimiento y reducir el estrés subjetivo o el estrés relacionado a una encuesta que realizaron esas personas para observar pues cómo los afectaba de cierta manera, ¿no? Esto es bien interesante porque además de tener un efecto neuroprotector, también tiene efectos en reducir los niveles tanto de ansiedad como de depresión, lo que permite que las personas puedan vivir su día a día pues de mejor manera, ¿no? Tenemos también esos dos hongos que son Lentinula edodes y Grifola frondosa, que de todos los que vimos anteriormente, a excepción de melena de león, estos se consideran hongos gourmet, ¿sí? Hongos comestibles que pues se utilizan también en la cultura china principalmente, pero ya están más extendidos a esta región del occidente, ¿no? El primero, que es el hongo Lentinolaedodes, también se conoce como shiitake. Estoy seguro de que muchos lo hemos escuchado. Hoy en día lo podemos encontrar en muchos supermercados. Y este hongo es bien interesante porque fue de los primeros en entrar en lo que es el reino de la biotecnología moderna. ¿Por qué le decimos así? Porque fue de los primeros en ser domesticados, ¿sí? En ser cultivados de forma artificial. Y de esta manera, pues, se tenían más disponibles en diferentes periodos de tiempo, ¿no? Y también es el tercero más popular en el mercado de hongos comestibles. El primero, pues estoy seguro que todos sabemos cuál es, que es el champiñón. De ahí están las setas o las orellanas. Y en tercer lugar está el shiitake, ¿no? De ahí su importancia en el mercado global. ¿Por qué es importante? Porque se ha encontrado que principalmente tiene actividades inmunoestimulantes. Es decir, promueve al que se produzcan diferentes células del sistema inmune para que el cuerpo esté listo a combatir infecciones. Pero también destaca principalmente porque se ha encontrado que tiene actividades antidiabéticas y de la control de hiperlipidemia, es decir, interactúa con diferentes mecanismos para que tanto los azúcares como los lípidos se absorban de forma mucho más lenta, o incluso su producción también se regule en el organismo, ¿no? Lo mismo pasa con Grifola frondosa, o también se le conoce como maitake o gallina de los bosques por su sabor característico, ¿no? Maitake porque las personas que lo encontraban decían que bailaban de la emoción cuando lo veían, porque es un hongo que era raro de ver en el entorno, ¿no? Entonces, aquí los atributos medicinales de este otro hongo también se destacan porque sus polisacáridos tienen cualidades similares a los del shiitake, principalmente las antidiabéticas y las de hiperlipidemia. Y algunos de los artículos ya publicados que hablan sobre el uso de estos hongos, pues va dirigido a ese rubro, ¿no? Aquí tenemos el primer artículo publicado en el 2021 que nos habla del uso del cuerpo fructífero de shiitake. Lo que esos autores buscaban era observar si había un efecto en la reducción de glucosa en ratas que eran sanas y aquellas que se inducían a tener diabetes, ¿no? Entonces ellos evaluaron que la inclusión del cuerpo fructífero en 10 y 20% dentro de la dieta, pues íbamos a encontrar ratas más sanas que comparadas con el grupo control durante un periodo de 14 días, ¿no? Eso era lo que ellos hipotetizaban. ¿Y qué fue lo que encontraron? Efectivamente,
que la actividad de glucosa en sangre se redujo significativamente en las ratas normales y en las ratas diabéticas. Esto es bien importante porque no solo promueve la absorción de los azúcares en animales enfermos, sino también en animales normales, por lo que la absorción de los carbohidratos es independiente del estado de salud del individuo, ¿no? Además, se encontró que la actividad enzimática de algunas enzimas antioxidantes, como la superóxido dismutasa y la catalasa, fue significativamente pues, más elevada que en ratas diabéticas tratadas, ¿no? Esto es bien importante porque nos indica que no solamente van a facilitar en cómo absorbemos algunos nutrientes, sino también en el mecanismo de capacidad antioxidante mediante la producción de estas enzimas, ¿no? Por otro lado, un artículo publicado en el 2016 que habla sobre el uso del maitake buscaban el efecto en la regulación del mecanismo de lípidos en ratas con hiperlipidemia, o sea, inducidas a la hiperlipidemia, y querían ver cómo era el efecto de la inclusión del maitake dentro de las dietas de estos hongos, de estas ratas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que encontraron? Pues bueno, tanto los niveles de colesterol como de triacilglicerol y lipoproteínas de baja densidad decrecieron considerablemente en las ratas con hiperlipidemia. Esto quiere decir que sí tienen un efecto en cómo se absorben tanto los lípidos como los carbohidratos y principalmente se debe a que son capaces los bioactivos que tiene el maitake en interactuar con algunas enzimas que son responsables de la biosíntesis tanto del colesterol como del triacilglicerol. Entonces, la forma en la que absorben estos nutrientes pues sí se ve de alguna forma alterada por el consumo de estos hongos, favoreciendo al bienestar de los individuos que lo consumen. Y a manera de resumen, pues tenemos entonces que los beneficios que estos hongos pueden aportar, pues son diferentes, ¿no? Obviamente cada hongo tiene diferentes compuestos bioactivos y la funcionalidad es diferente dependiendo de cuál sea. En el caso de Ganoderma, pues tenemos que este principalmente va enfocado en el equilibrio, en el aumento de las defensas y en la longevidad, ¿no? No por nada se le conoce como el hongo de la inmortalidad, que es un nombre, pues, muy, muy romántico, diría yo, ¿no? Tenemos a Cordyceps, cuyos principales efectos, pues, van enfocados la, en el uso de la energía. Ya vimos que puede producir la moneda de cambio, que es el ATP, la oxigenación y la vitalidad. En el caso de melena de león, pues va enfocada a la concentración y a la salud cerebral. Y tanto el shiitake como el maitake van enfocados en el metabolismo y en el control de la glucosa, ¿no? Son los principales beneficios que vienen de estos 5 hongos medicinales, ¿no? Y esto nos lleva a la siguiente parte, que es un café y hongos medicinales. A lo mejor suena como una combinación extraña, como por qué podríamos combinar hongos con café, ¿no? O cuál es la finalidad de hacerlo. Bueno, pues muchos hongos o el sabor de muchos hongos no es tan llamativo para algunas personas, ¿no? Entonces, hay algunos hongos no son comestibles, como en el caso de Ganoderma, que es muy leñoso, ¿no? Si nosotros lo mordiéramos, sintiéramos como si estuviéramos mordiendo madera. Entonces, la forma más adecuada para explotar sus cualidades es a través del uso de extractos, ¿sí? Obtenemos de mejor manera los compuestos bioactivos y los llevamos hacia a un medio que en este caso sería un café. ¿Por qué? Porque el café puede inhibir los efectos amargos o la mala experiencia que puede tener el consumo. Además de que se trata de un producto de uso diario muy importante, ¿no? Entonces, así es como nace Fungi Coffee Gourmet, que lo que busca es incorporar dentro de un café veracruzano liofilizado para conservar de mejor manera sus características, pues va con la inclusión de algunos hongos medicinales. Nosotros hablamos de 5, pero este tiene la adición de más de 9 hongos medicinales que buscan favorecer el bienestar, ¿no? Entonces, como les comento, agregarlo a un café, que es un producto de uso común, pues le brinda muchas cualidades. Entonces, antes de seguir, pues hay que aclarar que el café es una de las bebidas pues, más consumidas a nivel mundial, ¿no? Hay personas que no pueden comenzar su día si no lo hacen primero tomando su primera taza de café. O dicen, yo no puedo soportar a nadie hasta que no me tome mi primera taza de café, ¿no? Y el que compita, o sea, es la segunda bebida más importante, la primera es el agua. Entonces, un producto que compite con el agua, que es uno que necesitamos para vivir, pues de ahí habla qué tan arraigada está la disciplina de su consumo en nuestra vida diaria, ¿no? Además de que no se han reportado efectos antagónicos entre los compuestos bioactivos de los hongos medicinales y el café, ¿no? En este caso,
pues no sé, no compiten entre sí, ¿no? Hay algunos estudios publicados que indican que incluso favorecen a la respuesta antioxidante. Si nosotros combinamos extractos de ambos, o sea, el café con un extracto de hongos, favorece más a su actividad antioxidante que si fueran independientes, ¿no? Si la redujera, le llamaríamos un efecto antagónico, pero en este caso, como la ha aumentado en algunos de estos estudios, pues se ha encontrado que favorecen a la respuesta, ¿no? Esta propiedad le va a dar al café el efecto de funcionalidad, es decir, mediante el consumo o lo que se busca a través del consumo de un producto, en este caso un café, que va con la adición de los de los hongos medicinales, pues se va a incrementar primero la resistencia física, emocional y el estrés ambiental porque contiene cordyceps dentro de su composición, ¿no? Ya vimos que el cordyceps tiene un efecto en favorecer la producción de la moneda de cambio y en el cómo se utiliza el oxígeno en el cuerpo. Apoya la energía y la resistencia, ayuda a regular el estrés, porque ya vimos que muchos de estos hongos favorecen a la producción de enzimas antioxidantes que disminuyen el estrés oxidativo y promover el bienestar general, que ya vimos que pues, son capaces de causar una inmunoestimulación. Entonces se busca que, que este café vaya favorecido con las cualidades que pueden tener estos hongos, ¿no? Entonces, finalmente, mediante el consumo, se favorece la energía física y el rendimiento, se reduce el estrés, se busca una estimulación cognitiva y el enfoque, y sobre todo un apoyo inmunológico. Una de las características que tiene el consumo del café es que después de un tiempo, sí nos sentimos muy activos, pero luego viene ese bajón de energía, ¿no? Entonces, esto es porque se inhiben los receptores de adenosina y cuando la cafeína se quita de estos receptores, pues nos llegan los receptores, la adenosina, que es la que nos hace sentir como somnolientos, cansados, y lo que se busca es que no se tenga ese efecto, ¿no? Por medio de la adición de estos hongos, es decir, se trata de regular los efectos secundarios de esto, ¿no? Y finalmente, pues a manera de conclusión, podemos decir entonces que el café con hongos pues ofrece una mezcla única de un café tradicional con el aporte medicinal que los hongos pueden brindar, ¿no? Entonces, potencialmente puede promover a la actividad cognitiva, al sistema inmune, beneficios en energía y sobre todo en el bienestar en general, ¿no? Entonces, eh, es importante siempre consultar a un médico o a un profesional de la salud antes de consumir cualquier producto, no está de más decirlo, porque no todos los cuerpos son iguales, ¿no? Entonces, es importante siempre visitar a nuestro médico de confianza para saber si podemos consumir sin problema este tipo de productos, ¿no? Y pues de mi parte sería todo. Quedo atento a preguntas que ustedes puedan hacer, porque creo que tenemos un buen tiempo para preguntas. Pueden escribirlas en el chat sin problema, ¿no? Aquí tenemos una que dice el café molido es oxidante. Al contrario, el café, no, no es oxidante, no me refiero a que a que sea oxidante. De hecho, tiene muchas propiedades antioxidantes. Una disculpa si no me voy a entender bien. Lo que pasa es que los hongos también favorecen a las actividades antioxidantes del café y las de los hongos pues se ve todavía aumentado, ¿no? A lo mejor no me expresé correctamente. Que tengo aquí. Dice, si una persona, ay, perdón, se me perdió. Si la persona tiene hipotiroidismo y diabetes, puede consumirlo, hay que revisarlo con su médico. No es como les comento. Estos son suplementos alimenticios que lo que buscan, pues, es tener, en este caso, pues, los beneficios que pueden tener los hongos comestibles, ¿no? Sin embargo, hay que revisarlo siempre con su médico de confianza para que les diga si pueden o no consumirlo, ¿no? Si les dice que sí, que sin problema, pues hay que consumirlo. Siempre hay que recordar que no sustituyen a ningún medicamento, ¿no? Una persona que sufrió epilepsia lo puede tomar, hay que revisarlo, ¿no? De igual manera, siempre hay que revisarlo con el médico de confianza porque la cafeína no siempre se lleva bien con los pacientes con epilepsia. Entonces, les digo, hay que revisarlo siempre con su médico de confianza. Apoya a personas con vértigo. La verdad es que no he revisado o no he visto yo bibliografía sobre el vértigo relacionada a las virtudes que tienen los hongos medicinales. Entonces ahí sí no sabría qué contestar al respecto, ¿no? Pero puedo investigar para ver si hay información al respecto. Los otros cuatro hongos ven como implícitos, sí. Es que a fin de cuentas los hongos tienen
las mismas virtudes, ¿no? Favorecen al sistema inmune, favorecen a la producción del sistema antioxidante. Entonces, van dentro de las mismas categorías, ¿no? Solamente que para los fines de esta plática, pues hablamos de los más estudiados, de los que hay más información científica publicada. Mm, 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 mm. Una persona con pancreatitis puede tomar esos cafés, ya ve que se los quitan. Si el médico que tienen lo recomienda quitárselo, cualquier café, pues entonces no puede consumirlo, ¿no? Eso es bien importante. Siempre hay que seguir las indicaciones de los médicos. Se puede guardar en contenedores, no veo por qué no. Una vez abierto, aunque la bolsa es hermética, ¿no? Si se puede mantener en la bolsa hermética, pues se mantiene de mejor manera. ¿Puede haber reacciones alérgicas? No, digo, cada cuerpo es diferente, ¿no? Cada cuerpo puede actuar de diferentes formas ante un compuesto extraño, ¿no? Entonces, yo he sabido muy poco, que es muy raro que haya personas que sean alérgicas a los hongos. Las hay, sí las hay, pero hay que revisarlo con un médico antes de, ¿no? Entonces, no están exentos de tener reacciones alérgicas, pero sí son muy raras. Se puede tomar fungi en la mañana y en la noche collagen. No veo por qué no. No debería haber ningún problema en este tipo de consumo. Me ayuda a no estar somnoliento, sí, precisamente es lo que se busca, ¿no? Que no haya esa descompensación. Las personas de alta presión lo pueden consumir, les digo, si un médico indica que el consumo del café, que es el ingrediente principal, no está contraindicado, pues entonces no debería haber algún problema en el consumo, ¿no? A partir de cuánto se lo pueden tomar, hay que revisarlo con el pediatra si se busca usarlo en niños, la cafeína mm, está más o menos contraindicada, ¿no? Entonces hay que revisarlo con un pediatra si se busca en niños, y en adultos pues no debería haber problema el consumo de café, a menos que tengan algún padecimiento, ¿no? Me ayuda, ok, hay que tener en cuenta que siempre favorece, ¿no? Recordando siempre que no sustituye a ningún medicamento. Lo que se puede hacer o lo que se busca con el consumo de estos productos es favorecer el bienestar, ¿no? Es decir, buscar un efecto más allá. Tengo una inquietud. Ah, tenemos un sello con... Ah, lo que pasa es que lo que yo he visto, lo que yo les mencioné a lo largo de esta presentación, son estudios publicados, ¿sí? No publicados a lo largo del mundo, ¿no? O sea, son personas que hacen ciencia. Entonces, no quiere decir que este producto haya hecho esos estudios, no, para nada. Nosotros buscamos, o yo personalmente busqué bibliografía publicada que sea de confianza para ver los efectos que pueden tener estos hongos en el bienestar, ¿no? Entonces, eh, nos referimos con esta plática, ¿no? Es el uso a través de artículos publicados, ¿no? No quiere decir que este producto sea utilizado o sea testeado en animales, ¿no? A eso nos referimos. Es solamente consulta bibliográfica, vaya. Para personas que les causa ansiedad, hay que revisar, ¿no? Si bien uno de los ingredientes, que es melena de león, busca o favorece a la ansiedad, el café no siempre está bien. mm, no siempre cae bien a las personas con ansiedad, ¿no? Entonces les digo, siempre hay que revisarlo muy bien con algún médico de confianza para revisar, o con el médico con el que comúnmente asisten, para que les diga si está contraindicado o no. Entonces, si la cafeína está contraindicada, pues lo mejor sería pues no consumirlo, ¿no?
¿Se puede mezclar el fungi con los otros dos cafés? Pues podría, sin problema. Una de las cosas que yo recomiendo cuando se consume este tipo de productos funcionales es que se consuma solo, es decir, con agua. Agua caliente, el café y así lo tomemos. A muchos, y me incluyo, nos gusta el café con leche, ¿no? Sin embargo, se han encontrado en algunos artículos que las proteínas y los azúcares del café pueden interactuar con las moléculas y se puede disminuir un poco su funcionalidad, ¿no? Entonces, lo ideal es consumirlo, si queremos la mayoría de los efectos, pues así, simple, con agua, ¿no? Digo, si les gusta con leche, no pueden tomarlo de la misma manera, ¿no? Bueno, entonces, eh, si no hay más preguntas, entonces lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por su atención. Es un gusto para mí dar este tipo de pláticas para hablar sobre la funcionalidad de los hongos y espero pues poder participar en futuras pláticas de este tipo, ¿no? Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día y nos vemos en una próxima panel de este tipo, ¿no? Que estén muy bien, saludos.